Señor es clara, es luz a nuestro camino, es luz a nuestra vida. Entonces, vamos a leer la palabra del Señor, vamos a leer un texto y seguimos con una temática que traemos de Dios es uno, porque no podemos desconocer, no podemos dejar de anunciar la existencia de un solo Dios verdadero. Entonces, y a la luz de la Biblia le podemos mostrar a la gente cuál es ese Dios verdadero. Entonces, esta tarde, el tema para esta tarde es Jesucristo es el verdadero Dios. Y vamos a leer un texto en el capítulo 5, el capítulo 9, perdón, de la carta de los Romanos, el versículo 5, que a la letra nos dice de la siguiente manera la palabra del Señor: ¿de quién son los patriarcas? Y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Aquí miramos algo tan bonito, algo tan claro acerca del Jesús que nosotros predicamos, del Jesús de la Biblia. Ahí el apóstol Pablo, hablándole a los romanos, ahí él expresa, dice que de quién son los patriarcas según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas. O sea que aquí podemos ver y podemos entender de que Jesús es Dios. Por eso aquí se anuncia, y siempre lo que yo cuando vengo aquí a este medio radial vengo a hablar de Él. ¿Por qué? Porque es que a la luz de la Biblia encontramos de que Él es Dios. Y si Él es Dios, pues de Él debemos de hablar. Y en mi caso personal yo hablo de Él porque es que Él es Dios. Por eso cuando me puse a escudriñar la Escritura, me pude dar cuenta de que la Escritura profecías y todo, hablan de que Jesús es Dios. Entonces, una ocasión el Señor dijo, hablando en San Juan capítulo 5, el versículo 39, dice: escudriñad las Escrituras, porque os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y aquí estaba hablando de la Escritura, estaba hablando del Antiguo Testamento, estaba hablando de lo que estaba escrito, porque del Nuevo Testamento no había nada escrito. Entonces ahí estaba hablando de el Antiguo Testamento, por eso dice escudriñar la Escritura, o sea, escudriñar la Escritura era todo lo que estaba escrito de Él. Y ahí dice claramente lo que está escrito de mí, porque ellas son las que dan testimonio de mí. Entonces qué bonito cuando nosotros le podemos escudriñar y nos podemos dar de cuenta de que la Escritura habla de un solo Dios. En el Antiguo Testamento encontramos que la Biblia habla de la existencia de un solo Dios, y en el Nuevo Testamento la Escritura especifica de que Jesús es Dios. O sea que nos da a entender de que es el mismo. Por eso, cuando la Escritura dice en Hebreos 13:8, dice que Jesucristo es el mismo de ayer, el mismo de hoy y el mismo de mañana y de todos los siglos. Entonces, ahí miramos de que la Escritura nos está dando a entender de que Él es el verdadero Dios. Y yo sé que aquí hay muchos pasajes más que estaremos mirando acerca de la existencia de un solo Dios, y que ese Dios se llama Jesús de Nazaret.
Entonces, cuando la Escritura dice que Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy, por todos los siglos, o sea que ahí nos da a entender de que no hay más. Y cuando el Señor mismo dijo que la Escritura era, que lo que estaba allí escrito, que todo era lo que estaba diciendo la Escritura, lo estaba hablando acerca de Él, porque dice que la Escritura es la que da testimonio de mí, dijo Él. Entonces, ahí se está refiriendo a uno solo. De mí, no dijo de nosotros, sino de mí. Entonces ahí miramos y podemos contemplar la palabra del Señor cuando nos está hablando de que no hay más dioses. Y aquí en el capítulo 10 de Romanos, ahí hay otro texto del versículo 9. Dice, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyere en su corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Ahí nos da a entender la palabra del Señor que Jesús es el Señor. Señor quiere decir dueño, amo de todo. Entonces, cuando la Escritura nos dice que Él es el Señor, nos está dando a entender, nos está diciendo de que Él es amo, dueño de todo. O sea que no hay más ninguno con Él. Porque la palabra del Señor es muy clara. Es muy clara en enseñarnos la existencia de un solo Dios. Y aquí hay un texto que nos da más claridad todavía acerca de lo que estamos hablando, de que Jesucristo es el verdadero Dios, como es el apóstol Juan escribiendo en su primera carta, el capítulo 5, el versículo 20. Allí hay un texto tan claro para todos los amigos, toda la audiencia que en esta tarde nos están escuchando y nos están viendo. Y nos dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Pero sabemos, dijo Juan, que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Qué bueno que en esta tarde todos los oyentes, todos los que nos están escuchando y nos están viendo a través del Facebook y los que nos escuchan aquí donde no hay Facebook, qué bueno que podamos escudriñar este texto y podamos entenderlo. Y nos habla tan clarito y dice, pero sabemos que el Hijo de Dios, o sea Jesús, ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Y qué bonita aclaración que hace aquí, dice, y este es el verdadero Dios y la vida eterna. Entonces, ahí miramos la palabra del Señor, lo claro o la aclaración tan bonita que hace el apóstol Juan acerca de Jesús, acerca de la existencia de lo que es Jesús. Porque pues hay tanto concepto aquí en los seres humanos de Jesús, pero aquí el evangelista Juan nos aclara las cosas
de lo que es Jesús. Porque hay tanto concepto que unos dicen que es la segunda persona, otros, bueno. Pero en esta tarde la palabra del Señor aquí nos está aclarando de que Él es el verdadero Dios y la vida eterna. Jesús una ocasión dijo: ¿no queréis venir a mí para que tengáis vida eterna? Entonces, todo el que se acerca a Jesús tiene vida eterna. Y la invitación a todos los amigos en esta preciosa tarde es que se acerquen a Jesús, porque es que Jesús es el único que tiene salvación, por la razón de que Él es Dios. Así mucha gente lo ignore, mucha gente no lo crea, mucha gente rechace esta palabra, pero la Escritura aquí nos está hablando muy claramente acerca de quién es Jesús a la luz de la Biblia. Por eso el apóstol Pablo dice: ¿de quién son los patriarcas? Según la carne vino Cristo, el cual es Dios. Y viendo las profecías, bueno, esto ya lo hemos mirado, pero no sobra volverlo a decir. Cuando la Virgen, el profeta Isaías profetizó aproximadamente 700 años antes de Cristo, del nacimiento de Cristo, dice que la Virgen concebiría y que daría a luz un hijo y se llamaría Emmanuel. Y miramos el cumplimiento ya en el Nuevo Testamento, en San Mateo, en el primer capítulo, donde dice que Emmanuel es Dios con nosotros, que traducido es Dios con nosotros. Entonces, ¿qué nos da a entender la palabra del Señor allí? De que es el Dios del Antiguo Testamento, es el mismo Dios del Nuevo Testamento. Entonces, que Dios se ha manifestado de diferentes maneras, claro que sí. Y en este tiempo, en el tiempo de la gracia, se manifestó como hijo para podernos salvar a nosotros. Porque sabemos que la naturaleza de Dios es espíritu. Pero Él tomó forma de hombre para que los seres humanos, por medio del sacrificio que Él hizo, podamos nosotros o pudiéramos nosotros tener salvación. Y esa es la salvación que en esta tarde anunciamos. Esa es la salvación que en esta tarde publicamos a través de este medio radial, y sabiendo de que la Escritura es muy clara en decirnos que Jesucristo es el verdadero Dios y la vida eterna. Entonces, qué bueno que los amigos que en esta tarde nos están viendo y nos están escuchando puedan ustedes hacer un par en el camino y piensen y mediten y estudien la palabra del Señor. ¿Qué es lo que la palabra del Señor nos quiere decir? ¿Qué es lo que la palabra del Señor quiere decir? No es como usted la quiera entender, no es como usted la quiera interpretar, sino es como ella dice. Porque hay mucha gente que quiere acomodar la palabra a su manera, pero déjeme decirle que la palabra de Dios es eficaz, la palabra de Dios es única y lo que está escrito, eso es. Entonces, qué bueno que meditemos y si, como puedo decir en esta tarde, como dijo el apóstol, si alguno está falto de sabiduría, de entendimiento, pedir a Dios la sabiduría para poder entender la palabra y también pueda creer, porque esto es una revelación de parte de Dios para toda aquella persona que quiera ser salvo. Por eso la Escritura dice que en una ocasión el Señor le abrió el entendimiento aún a sus mismos discípulos para que pudieran entender la Escritura. Porque en veces cuando nosotros no entendemos la Escritura, entonces nosotros creemos a nuestra manera, decimos esto es por aquí, es por allí.
Pero cuando Dios abre nuestro entendimiento, entonces podemos comprender, podemos saber qué es lo que la palabra del Señor nos quiere decir. Entonces, a todos los hermanos, a todos los amigos, decirles, y lo digo con toda seguridad, que Jesucristo es el verdadero Dios, porque eso es lo que dice la Biblia y lo que dice la palabra del Señor es la verdad. La palabra de Dios no miente, la palabra de Dios no cambia, ella sigue siendo la misma de generación en generación y ella no pasa de moda porque es la palabra de Dios. Entonces, ese es el pensamiento, esa es, o sea, la palabra que cambia, la palabra que limpia la conciencia y la que abre el entendimiento del ser humano para que pueda comprender quién es el verdadero Dios. Cuando uno se pone a estudiar, cuando uno se pone a indagar, a escudriñar, como dice la misma palabra, entonces ahí se da uno de cuenta de tantas cosas que Dios tiene para el ser humano. Y en este caso, cuando uno se pone a estudiar acerca de la existencia de Dios, la Biblia no le muestra a uno sino la existencia de un solo Dios. La Biblia dice que Jehová es Dios y la Biblia dice que Jehová es Dios en el cielo y es Dios en la tierra y que no hay otro fuera de él que pueda salvar. Entonces, cuando la Biblia dice que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos, sino en Jesucristo, entonces ahí nos damos cuenta de que es el mismo. Que se ha manifestado de otra manera, claro que sí, pero es el mismo Dios. Por esa razón es que nosotros estamos convencidos y creídos, y esa es la razón por la cual le anunciamos al mundo entero de que no hay otro fuera de Jesucristo. Porque eso es lo que la palabra del Señor nos está enseñando en esta tarde, de que Él es el verdadero Dios y la vida eterna. Que Él es el mismo de ayer, el mismo de hoy y el mismo de por todos los siglos. Ese niñito que nació allí en ese pesebre, ese era Dios hecho hombre, hecho carne, para venir a morir en la cruz del Calvario. Ese era Dios manifestado allí, cuando estaba allí colgado en el Calvario, cuando estaba colgado allí en la cruz. Allí estaba Él haciendo un trabajo, haciendo una obra de redención para el mundo entero. Entonces, basta en esta tarde decirle a los amigos que esa obra que el Señor hizo allí fue para salvarnos a todos nosotros, salvarnos de la maldición del pecado. Y esa es la palabra que predicamos, esa es la palabra que le enseñamos a la gente, a los amigos y a todo el que necesite la salvación. No existen dos, no existen tres, no existe ningún versículo de la Biblia de que nos diga que son tres, que son dos. No, la Escritura nos habla de la existencia de un solo Dios verdadero, y el cual es Jesucristo, el cual la Biblia dice que se manifestó Dios en carne
que Él se despojó, a Él no lo despojaron, a Él no lo mandaron, porque Dios no es mandadero de ninguno. Dios se hizo hombre. Entonces, qué bueno que podamos entender. Y vamos a mirar algo más. La doble naturaleza de Dios. Porque Dios tiene dos naturalezas. La divina y la humana. Y vamos a mirar algunas cosas en la naturaleza humana. Y dice, Él como hombre, como humano, sintió cansancio, sintió sed, sintió hambre, sintió sueño o dormía, fue tentado, porque como humano lloró y como humano murió. Esa es la naturaleza humana de Dios. Pero como Dios, como la naturaleza divina, dice, ofrece descanso, ofrece agua como ríos, multiplicó panes y peces, reprendió al mar, echó fuera demonios, consoló y resucitó. Esa es la naturaleza divina de Dios. Pero no quiere decir que son dos, sino que es la naturaleza divina de Dios. Dios como Dios. Ahí miramos cuando Jesús en una ocasión le dijo a los que no creían en Él, a los que lo injuriaban, los que lo tentaban, Él les dijo, ¿por qué vienen a vuestra mente esos pensamientos y aún no habían expresado yo palabras? ¿Por qué? Porque Jesús como Dios conoce el pensamiento del ser humano. Jesús como Dios resucitó a Lázaro, porque un hombre común, un hombre humano no puede hacer eso. Él como Dios, Jesús como Dios, multiplicó los peces, los panes, y le dio comida en una ocasión a 5,000 personas, en otra ocasión a 4,000 personas. Entonces, ahí miramos que en ese tabernáculo de carne, allí estaba la esencia de Dios. Ahí estaba el mismo Dios manifestado en carne, haciendo grandes cosas. Porque la Biblia dice, la profecía habla de que los ciegos, que Dios mismo se iba a manifestar en carne, que Dios mismo iba a venir y nos iba a salvar. Y dice que los ojos de los ciegos serían abiertos, que los paralíticos saltarían. Y todo eso lo miramos que se cumplió cuando Él vino. Entonces, qué bueno que entendamos de que Jesucristo es el verdadero Dios. Como humano, claro, como humano Él leyó sueño, se durmió. Como humano se cansó. Ahí miramos que Él, la cruz, cuando le pusieron esa cruz, Él se cansó, Él no pudo llevar eso, Él no llevó eso. No porque no hubiera podido, sino porque no la quiso llevar. Por eso la Escritura dice que Él se despojó, a él no lo sacaron de allá para que viniera para acá a hacer el trabajo, no, Él se despojó a sí mismo. Él dejó su trono de gloria, Él se despojó, se salió de lo divino y se metió a lo humano, para que
por medio del sacrificio que Él hizo ahí en la cruz, hermano y amigo, usted y yo pudiéramos tener salvación en esta tarde. Entonces, pero como Dios, Él reprendió el mar y el mar se aquietó, reprendió el viento y el viento de una vez se calmó. Los demonios lo miraban a él, los demonios miraban a Jesús y una vez temblaban. ¿Por qué? Porque ellos sabían quién era Jesús. Por eso una ocasión los demonios le dijeron a Jesús: viene a atormentarnos antes de tiempo. Entonces eso nos da a entender de que los demonios conocían a Jesús, sabían quién era Jesús. Porque cuando expresaron viene a atormentarnos antes de tiempo, entonces nos da a entender de que ellos saben que Jesús fue el que los despojó, Jesús fue el que los destronó. Por eso la Biblia dice que cree que Dios es uno, bien hace, porque los demonios creen y tiemblan. El diablo sabe que Dios es uno, más el ser humano está confundido y creyendo en 2 y 3. Pero los demonios, el diablo, ellos saben que Dios es uno y que Jesucristo es el verdadero Dios. Eso lo saben los demonios, mas mucho ser humano no lo sabe. Entonces, pero en esta tarde quiero decirles a todos los hermanos y amigos que Jesucristo es el verdadero Dios y la vida eterna, y que no hay otro, y que Él es el que viene por la iglesia. Él no va a mandar a nadie por la iglesia, Él mismo viene, así como Él mismo vino y se entregó. Él se entregó a la muerte, Él no lo cogieron a las malas a crucificarlo, Él se entregó. La Biblia dice que Él se entregó, porque Él había podido solamente con su palabra decir, y aún los que lo iban a crucificar, Él había podido no dejarse crucificar porque Él era Dios. Y Él había podido hacer que la gente no se le acercara. ¿Por qué? Porque Él es Dios, pero Él vino a hacer un trabajo y lo hizo. Y fue a darnos redención. Entonces, hermano y amigo que en esta tarde me está escuchando y me está mirando, quiero decirle que ese Jesús que estuvo colgado allá en medio de los ladrones, ese es el verdadero Dios. Y a ese es que usted y yo debemos de seguir, a ese es que usted y yo debemos de entregarle la vida, todos nuestros pensamientos, toda nuestra vida, todos nuestros deseos, todo eso se lo debemos de entregar a ese que se entregó en la cruz por nosotros. Entonces, amados hermanos y amigos, Él es el que tiene la solución que usted necesita para su vida. No la tiene ningún hombre aquí en la tierra. Por eso es que la sociedad va de mal en peor, porque se han olvidado de Dios, han ignorado la existencia de Dios, y por eso es que el mundo cada día se hunde más en la desgracia, y cuando el hombre se hunde en la desgracia, entonces empiezan a excusarse: es por la culpa de aquel, es porque Julano está allí, es porque Julano no hace esto, es porque no era ese, era aquel. Mentiras que no. Eso lo que el hombre necesita es conocer el Evangelio. Lo que el hombre necesita es conocer a Dios. Cuando el hombre conoce a Dios, entonces la vida cambia. Y ese es el motivo que estamos aquí, es advirtiéndole a la gente, anunciándole, diciéndole, aconsejándole a la gente de que la solución no la tiene el hombre. La Biblia dice: maldito es el hombre que confía en el hombre. El hombre no hace nada por el hombre. Lo que tiene que hacer el hombre es reconocer la existencia de Dios, reconocer de que es un necesitado. Eso es lo que hemos hecho nosotros, de que somos personas necesitadas de Dios. Y hoy agradecemos a Dios porque Dios entró en nuestras vidas y somos personas libres, somos personas liberadas por el Evangelio, porque el Evangelio es
el poder de Dios para la salvación. Cuando el evangelio entra en la vida del ser humano, entonces la vida es diferente. Por eso hay personas que dicen, bueno, y ese borrachito que se metió allá a esa iglesia y le lavaron el cerebro, porque hoy ya no se emborracha, porque hoy ya no fuma, porque hoy ya no hace esto, no hace aquello. Aquí el que entra al evangelio es lavado de la corona hasta la planta de los pies con la sangre del Señor. Y cuando la sangre del Señor lava a un pecador, la vida le cambia, la vida es diferente. Ya entra a gozar una nueva vida en Cristo Jesús. Entonces, hermanos y amigos, esta es la palabra del Señor esta tarde y quiero decirles que Él es el único que te puede ayudar en la situación difícil. Hay gente que corre por el brujo, por la bruja, corre por el agorero, el adivino, buscando una solución. Corren allí a hacer un sacrificio, se sacrifican, hacen cosas creyendo y pensando de que allí van a tener la solución. No, cada día la vida va de mal en peor. Pero cuando usted le entrega la vida al Señor, entonces la vida le cambia. Estaba en estos días hablando con un amigo y él decía que él pertenecía a otro credo religioso. Decía, pero yo no puedo dejar el alcohol, yo no puedo dejar la parranda porque eso me tiene atado. Yo le dije, es que usted está en un lugar equivocado. Le dije, usted cambió de religión, mas no ha cambiado de vida. Y usted, para que tenga una vida diferente, tiene que entregársela a Jesucristo. Cuando le entregue la vida a Jesucristo, entonces su vida será diferente, su vida será transformada, porque Él es el único que te puede cambiar. Es el único que te puede bendecir si usted le permite entrar a su vida. Así que, hermanos y amigos, este es el consejo de la palabra en esta tarde. Vamos a escuchar otra página musical en el nombre del Señor.